¿Qué tal están, señores? Saludos y bienvenidos a la recepción del Hotel Cándido. Les saludamos una semana más desde este bello punto con el objetivo de tomarnos un café para dos, un café, como siempre, en el que tenemos un invitado muy especial, porque sin duda es muy de agradecer que acepten nuestra invitación para charlar, para pasar un rato, para recordar vivencias y experiencias. Hoy vamos a charlar con Malaquías del Pozo, creo que es alguien que conoce muy bien los segovianos, así algún dato rapidito, es director de comunicación de Caja Segovia, es director también de su obra social y alguien muy vinculado con el mundo del deporte, como seguro vamos a comprobar en esta charla. Malaquías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a este café. Bueno, el placer es nuestro. Bueno, decíamos que yo decía, dime un sitio, un punto donde partir un barrio, un pueblo, y me ha dicho, Abades. ¿Naciste en Abades? Pues sí, nací en Abades, estuve hasta los 5 años. A los 5 años mi familia se trasladó a Segovia, aunque luego he vuelto a lo largo de los años varias veces porque tengo allí familia de hermanos de mi padre y yo le tengo un cariño especial, lógicamente. Bueno, ¿y qué recuerdas? Porque imagino que, bueno, con 5 añitos demasiado pronto, pero ¿qué es lo que tiene ese pueblo al que volver? Bueno, yo creo que tiene el arraigo familiar, los genes, el ADN de lo que es tu propia persona, ¿no? Esa familia, ese arraigo que te da el haber nacido en un momento determinado, en un sitio, y luego las tradiciones. Yo seguía yendo a lo que se llamaban hoy las fiestas, entonces se llamaba la función, y entonces iban con lo cual había una convivencia, el tema de los quintos y hay todas aquellas historias que lógicamente te hacen sentir, pues, en muchos momentos añoranza, ¿no? Y sí que tengo algún recuerdo, a pesar de que era muy pequeñillo, pues tuve una mala experiencia con un caballo que estaba yo por las eras, según me cuenta mi madre, y un caballo me dio una coz que me podía haber desgraciado, pero bueno, pues afortunadamente sobreviví al tema. Yo no lo recuerdo, la verdad que no lo recuerdo, pero cuando me lo cuentan me parece anecdótico, vamos. ¿A qué se dedicaba tu familia? Mi familia, mi padre era mutilado de guerra, o sea, y lógicamente no trabajaba, y mi madre era ama de casa. Bueno, pues de Abades se viene a Segovia. ¿Y dónde han sido los barrios en los que ha vivido Malaquías del Pues Pozo? ¿Qué barrios, qué mis padres zonas? adquirieron una casa en lo que era Chamberí, hoy lo que es todo lo que es el barrio ese que abarca hasta donde están hoy el campo de fútbol, las piscinas y todo eso, ¿no? Bueno, pues evidentemente en aquella época toda esta zona se configuraba lo que era Chamberí, Pascual Marín, que eran todas las casas Las bajas casas que había, bajitas. y el Peñascal. Y esos eran pero estaban separados absolutamente. Y como punto neurálgico y referencia que había en aquel momento estaba enfrente de donde yo vivía, de mi casa, que eran las casas bajas que había en esa zona, era el Ventorro de Chamberí, que era un referente con una arboleda preciosa y un sitio pues encantador, ¿no? Bueno, eso ya evidentemente nada de eso existe, ¿no? Pero esa fue ahí me crié yo y lógicamente campo y campo y campo y las praderas las utilizábamos de campo de fútbol poniendo dos piedras y nos desafiábamos entre los barrios que eran San José, el Peñascal y Pascual Marín, y a veces en el nuestro no teníamos ni para formar un equipo, ¿no? Porque éramos muy poca gente. O sea, había una liguilla No, jugábamos interbarrios, de vez así en cuando, no improvisado. había liguilla, o sea, y muchas veces nos saltábamos al campo, que entonces el campo del Peñascal estaba vallado, estaba cerrado, y claro, era un lujo el poder jugar en ese campo. Y saltábamos al campo, jugábamos, y cuando estábamos jugando y nos pillaban, pues salíamos corriendo. Y la verdad es que eso fueron mis primeras vivencias desde el punto de vista del deporte. Yo empecé a estudiar en el Peñascal, que era el colegio que había, y, y ahí estuve pues lo que era la enseñanza primaria. Y luego estudié en los misioneros. O sea, quiero decir que mi vivencias es todo de la ciudad, del centro de la ciudad hacia arriba, ¿no? A mí me parece que es una de las zonas más bonitas porque es, como yo digo, como decía mi padre, que es donde el sol es más abundante y más diáfano. ¿Y cómo era Malaquías del Pozo de estudiante, de colegial? ¿Eras buen estudiante? ¿Te gustaba más las matemáticas, más las ciencias, más las letras? Yo era muy buen estudiante. De hecho, en el colegio, en los misioneros, estudiando el bachillerato, pues varias veces apareció en el cuadro de honor eso que ponían por las notas y tal. Era muy buen estudiante, yo creo que era muy buen compañero
y además yo tenía una gran vocación por la actividad deportiva. Yo empecé ¿El deporte te ha gustado siempre? Siempre, siempre, siempre. Aunque mis primeras vivencias y en lo que yo destaqué primordialmente era en el balonmano. En el Colegio de los Misioneros había un profesor de educación física, Navarro se llamaba, o se llamará, no, yo no volví a saber nada de él, y era un hombre con una gran cualificación profesional en el tema del balonmano, y lo instauró en el colegio, y ahí empezó, fue que no el sería germen. nada habitual, ¿no? Que el balonmano No, en empezamos España allí a jugar. Y se hizo, ahí nacieron muchos jugadores y había un gran equipo en Segovia, había una selección en Segovia maravillosa. Y estando jugando al balonmano, pues me dijeron que, oye, que tienes que jugar ¿por qué no juegas al fútbol? Fue cuando se creó el primer equipo juvenil de la gimnástica segoviana, que lo creó Pepe Castrillo, y pues vale, yo empecé a jugar al fútbol muy tarde, con 13, 14 años. O sea, un jugador de balonmano reconvertido en jugador de fútbol. Ajá. Es curioso, pero así es. Y a mí el balonmano se me daba muy bien, porque como era delgado y eso, pues jugaba de ala y se me daba bastante bien. Luego ya empecé a jugar al fútbol y se creó un dilema, porque había en el colegio el profesor de educación física que quería que jugaras a balonmano, y había uno de los curas que era un fanático del fútbol y quería que jugara al fútbol. Yo jugaba bien a las dos cosas, con lo cual tenía un conflicto de intereses muy delicado. Bueno, con cierta mano izquierda pues lo pude ir salvando, ¿no? Porque... Para quedar bien con los dos. Claro, porque coincidía muchas veces las dos cosas, claro, evidentemente. Bueno, y ganó el fútbol. Sí, al final ganó el fútbol, ganó el fútbol. Pero yo añoraba mucho el balonmano, y de hecho cuando tengo posibilidad de ver el balonmano, pues es un deporte que me gusta muy. Bueno, en general me gustan todos los deportes, disfruto con todos los deportes, y si tienen calidad, pues mucho más, claro. Bueno, y cuéntanos cómo fueron esos comienzos con el fútbol y esa primera etapa en la segoviana. ¿Cómo es comenzar en un proyecto nuevo? Bueno, pues eso, fue el primer equipo juvenil que se creó en Segovia. De ahí hubo 2 o 3 jugadores que empezamos a jugar con el primer equipo, íbamos a algunos desplazamientos y al final luego terminamos jugando con el primer equipo. Como curiosidad sí que tengo que decir que en aquella época, con 15 años, yo empecé a jugar en el juvenil y parece ser que no lo hacía mal, y vino el Real Madrid a ficharme para los juveniles. Y mi padre no me dejó, me dijo que lo más importante era estudiar y que aquello me iba a dispersar de mis estudios. Y lo curioso es que volvió a venir otra vez el Real Madrid cuando yo tenía 17 años. Y esa vez el que le dije que no fui yo. Estuve en Madrid, estuve en el Santiago Bernabéu entrenando un día. Cuando jugaba en el amateur cuando entrenaba en el amateur del Real Madrid, Santa María, que luego fue seleccionador nacional. Y me hicieron una prueba y la prueba fue muy positiva, pero yo no quería dinero, yo lo que quería me pagaran mis estudios, pero mis estudios eran 5 años. Y cuando me pusieron a firmar un contrato en el que eran 2 años, pues yo le dije que se lo agradecía mucho, pero yo 2 años no me interesaba, porque yo quería que me pudieran cubrir mi carrera, que era lógicamente muy importante para mí, toda vez que los recursos en mi familia no me daban la posibilidad de ir a estudiar a Madrid la carrera que yo quería. O sea, que lo que tu padre dijo, no, los estudios son lo más importante, luego lo entendiste. Sí, y sí, dijiste, claro, evidentemente. Los estudios son lo más importantes, y decidiste apostar por la universidad, por la carrera. Y me decías que te llevaba al mundo por el mundo de las letras, me comentabas antes en la... Sí, yo quería hacer psicología. Para hacer psicología hay que hacer filosofía y letras 2 años de comunes. Hoy ya no sé cómo estará, pero en aquella época había que hacer los 2 comunes y luego ya cogía la especialidad. Y esa era ¿Querías ser psicólogo? Sí, esa era mi vocación. Y sobre todo mi vocación pedagógica. Yo quería enseñar, se me da, yo creo que bastante bien, porque tuve la posibilidad en una academia que se formó en Segovia, que se llamaba la Academia Juventus, y en aquella academia eché una mano a la persona que la formó y la fundó, y dice, oye, que estoy empezando y que necesito que me eches una mano. Y entonces pues iba a darle clase a 2 o 3 aulas de las que tenía, de bachillerato, y luego ya de gente incluso del propio magisterio. Y yo la verdad que disfrutaba mucho. Yo también, para sacar mis complementos y esa independencia económica, yo daba clases particulares, o sea, a los chavales en mi casa. O sea, que ese mundo de la pedagogía y del aprendizaje y el mundo de la enseñanza se me daba muy bien, y además la verdad es que vocacionalmente era lo que me gustaba. Y derroteros de la vida, que lo estábamos comentando antes, llegó hasta aprender árabe.
Bueno, Porque sí, tuve yo una experiencia un poco me ha curiosa. llamado mucho la atención, porque claro, ahora es un idioma que todo el mundo dice, "Bueno, hay que aprender árabe, hay que aprender chino, que eso es el futuro". Pero claro, estamos hablando de hace bastantes años que se diera árabe en la universidad. Sí, la carrera de Filosofía y Letras, los dos comunes, tenías que elegir o griego o árabe. Yo me venía de ciencias y no de letras y por tanto me aconsejaron, oye, mejor elige árabe, que parte todo el mundo de cero porque el árabe no los... Sin embargo, los que vengan de letras vienen con griego, con lo cual siempre vas a estar en una situación de inferioridad. Y así lo hice. Y tuve la suerte el primer año de, bueno, entre los conocimientos que fui adquiriendo y la profesora que era un cielo, pues al final hicimos un trabajo, me mandó a hacer un trabajo, por cierto, sobre el acueducto de Segovia, una especie de tesis, y con el árabe aprobé. Pero el año siguiente el grado de exigencia del árabe era muchísimo mayor. Yo entonces estaba en Madrid, ya me había ido a Madrid a jugar en el Atlético madrileño, en el Atlético de Madrid, yo fiché por el Atlético de Madrid y estuve 2 años jugando en el Atlético madrileño, que era el equipo que tenía en segunda división. Y con, lógicamente, con un nivel deportivo de exigencia muy grande, con lo cual entre los entrenamientos que tenía, que a veces era mañana y tarde, pues el tema de acudir a la facultad era complicado, con lo cual me resultó muy difícil. ¿Hasta cuándo estuviste en un poco, por así decirlo, en ese momento del deporte de élite o al menos en un semiprofesional? ¿Hasta Pues eso cuándo? fue en la temporada 68-69, 69-70. Y eso lo cuando estuve Segunda en división. Madrid, sí, cuando era la segunda división nacional. Es decir, el Atlético de Madrid tenía... La ficha era la misma, tú podías jugar con el primer equipo. Yo jugué algún torneo de Valle Hermoso en verano, no jugué nunca con el primer equipo. Tenía de compañeros en aquella época, para que nos hagáis una idea del nivel deportivo que había en el equipo, Juanito, que luego jugó en el Real Madrid y desgraciadamente tuvo un El accidente recordado. y se mató, que era una bellísima persona en todos los órdenes, en todos los sentidos. Cada vez que venía a Una Segovia, personalidad arrolladora, ¿no? arrolladora, en Dice. todos los ámbitos. Y era cuando él era ya jugador del Madrid internacional, si él venía a Segovia, cogía el teléfono y llamaba siempre a sus amigos para eso. O sea, que te viera donde te viera. No se me olvidará la primera vez que ya, metiéndonos en el tema del fútbol sala, fuimos a ver a Manuel Sarín, que para descanse, que era un referente en el fútbol sala. Entonces fuimos Sus y yo a Madrid a verle en un pub que había que se llamaba Lancaster, enfrente justo del Santiago Bernabéu. Y estábamos allí con Manuel Sarín y entró él. Y cuando me vio, pues, grita, Malaquías, como si hubiera visto una aparición, todo el mundo mirando, te viera donde te viera, porque era la humildad personificada y luego como jugador, pues era un auténtico crack, es un jugador de los que es un referente no solamente en España, sino en el mundo. Bueno, me decías, cuando empezamos en el fútbol sala, porque claro, Segovia tuvo un comienzo con el fútbol sala, ese club deportivo, la escuela. ¿A qué año me tengo que remontar? Mira, cuando yo regresé de Madrid, pues fue cuando aprobé la posición para entrar en Caja Segovia y a raíz de eso, pues volví otra vez a jugar en la gimnástica segoviana. En la segoviana entonces estaba en tercera división, cuando la tercera división era nacional y había unos grupos con un nivel muy alto, ¿no? Más tercera que ahora. Sí, mucho más. Evidentemente había un grupo que era Madrid y Extremadura y el nivel que había, sobre todo en Madrid, evidentemente era muy, muy alto. Eso nos posibilitó otra vez el volver otra vez al fútbol al más alto nivel. Pero ya en aquella época yo había probado la posición de Caja Segovia y me mandaron a San Rafael. San Rafael está, como sabéis, a 30 kilómetros de Segovia, pero entonces se trabajaba mañana y tarde, con lo cual no compatibilizaba con los entrenamientos. Así estuve durante un año y pico y claro, aquello no era viable porque no podías dedicarla en la coincidencia de los horarios. Y ya en esa época fue cuando los que empezaron los primeros pasos en el fútbol sala me llamaron, oye, que tienes que jugar con el fútbol sala, y empezamos a jugar nosotros pues con el nombre de unos de la escuela, otros de la cocina de San Millán, con varios nombres, como no cabíamos todos, y la mayoría eran los jugadores o éramos los jugadores de la gimnástica segoviana. Así nació el fútbol sala, hablando del año 73, 74, 75, esos años empezó a nacer. Cuando empezó, y en principio jugábamos al fútbol sala, perdón, y además conquistamos para nosotros un lugar que ha sido el templo sagrado con el que se inició el fútbol sala, que fueron los maristas. Los maristas nos abrieron las puertas y en aquella época no solamente jugábamos, sino que limpiábamos el parqué porque estaba lleno de tierra y de pequeños granos de
de la calle que los chicos metían con sus zapatos, ya que yo no se podía jugar así, entonces pues hacíamos de todo. Con lo cual el fútbol sala para nosotros fue pues volver otra vez a vivir un tema de mucho compañerismo con la gente con la que había jugado desde pequeño, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tarda ese proyecto en cuajar y en ser el fútbol sala del Caja Segovia, que todos recordamos de éxitos y...? Bueno, pues para nosotros el salto más importante fue, yo creo que allá por el año 81, 82, en el que dijimos que o dábamos un salto o aquello no tenía ya mucha razón de ser, porque ya habíamos ido a jugar a Madrid, habíamos comprado los derechos de un equipo que se llamaba el Huracán para competir en Madrid, porque aquí no había liga, aquí había los de las 24 horas, y esas 24 horas pues evidentemente se quedaban pequeñas para la competición que nosotros queríamos, en la que queríamos jugar. Nos metimos en Madrid y a raíz de entonces dijimos, bueno, pues el salto tiene que ser ya jugar en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Había unos problemas entre una liga que se quería constituir con una federación, otra, bueno, estos líos, eso se solucionó y entonces empezamos a jugar en los Maristas en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hasta que nos dimos cuenta, claro, en el pabellón de los hermanos Maristas siempre estaba lleno, pero claro, la capacidad que tienen eran 300 personas o 400, o sea que, con lo cual hicimos el desafío, para nosotros un atrevimiento, de ir al Pedro Delgado. Para el Pedro Delgado, sentados, como sabes, son 2.050 personas y de pie casi caben 4.000. Con lo cual estábamos asustados porque pensábamos que se nos iba a quedar aquello pues absolutamente desangelado, ¿no? Pero fue todo lo contrario, empezamos a jugar en el Pedro Delgado, la gente empezó a engancharse con el fútbol sala. Y vinieron los años, desde el año 98 hasta el 2000, que fueron los años de los éxitos, que justamente en 946 días, vuelvo a repetir, 946 días conquistamos 9 títulos. De los 9 títulos, 3 Copas de España, 3 Supercopas, una Liga, campeonato de Liga, un Campeonato del Mundo y un Campeonato de Europa. Y esa fue donde se explosionó Segovia ha sido siempre un referente en el fútbol sala. Y aquellos que empezamos el fútbol sala jugando, compitiendo, en las 24 horas que se llamaban, que estaban jugando desde pues eso, 24 horas, hasta por la noche se jugaba, lo pasaba fatal porque te tocaba jugar a las 6 de la mañana, pero aquello fue los inicios y el embrión para lo que ha sido este deporte, ¿no? ¿Y sigues viendo mucho fútbol sala? ¿Has estado pendiente de todo lo que ha ocurrido en el europeo y viendo...? Bueno, yo estoy muy ligado todavía al fútbol sala porque de esa época te vienen muchas relaciones personales, ¿no? Yo he ocupado en la Liga Nacional de Fútbol Sala, he estado como asesor del presidente durante unos años y ahora tengo el cargo de secretario, porque la persona que ejercía la secretaría tiene otras nuevas competencias y me dijo el presidente Javier Lozano, oye, que pues lo que necesites, yo por el fútbol sala lo que necesite. O sea, que quiero decir que yo vinculado al fútbol sala sigo en todos los ámbitos. Ese éxito también un poquito se siente como propio, ¿no? Como propio. Aparte de que aún todavía hoy tenemos todavía, como yo digo, muchísimas reminiscencias de lo que aquí nació. La mayoría de los jugadores que componían los equipos de fútbol sala en España durante unos años eran todos exjugadores del Caja Segovia. O sea, quiero decir que para nosotros era una enorme satisfacción, ¿no? Y aún hoy todavía hay jugadores jugando de aquella época, con lo cual nosotros nos sentimos realmente pues orgullosos. Y cualquier partido de fútbol sala para mí tiene un atractivo, lo que comentaba antes, tanto como el balonmano o el baloncesto. El deporte de competición de élite me gusta. No me gusta es el fútbol americano, porque seguramente es que no lo entiendo, pero por lo demás todos los deportes me gustan. Malaquías, pues aunque no te lo creas, se nos ha acabado el tiempo. Nuestro café tiene que ponerse ya punto y final. Muchas gracias. Hablaremos de otros temas en otra ocasión. Cuando Muchas quieras. Gracias por aceptar el café. Nuestro tiempo se ha acabado, señores. Nos quedamos aquí en la recepción del Hotel Cándido disfrutando de este cafetito de esta tarde y nosotros les esperamos la semana que viene, así que no nos falten.